Bien, pues bienvenidos pues a una sesión más de nuestra clase de Sociedad de Desarrollo de México. La semana pasada, pues ya hicimos nuestro primer examen parcial, ojalá que nos haya ido bien. Y ya las calificaciones ya las tenemos en CIARU y en Moro. Y bueno, pues esa va a ser nuestra primera sesión de segundo parcial. En nuestro primer parcial vimos un poquito pues de historia, o el último tema que vimos fue los tipos de historia, ¿no? Y alguien que nos ayude a recordar cuáles son los tipos de historia. ¿Qué se acuerdan de los tipos de historia? A ver. ¿Los qué, perdón? Los tipos de historia. Era, por ejemplo, la de biografía, cuando hablaba de... De una persona, ¿va? Ajá, Muy bien. se relataban más de una persona. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de La historia? patriótica. Filosófica. Ajá, ¿cuál otro? Había una historia La que no- se trataba de como de chismes y todo eso, ¿no? Es que Crítica, Ajá. ¿no? se me fue ahorita su nombre. ¿Crítica? No, no era No. crítica, era como de farándula o algo así, ¿no? Bueno, sí, hay un tipo de historia pues que se trata pues sobre la vida privada y de repente hay autores que nos cuentan la novela histórica, ¿no? Nos cuentan el hecho histórico o el hecho que sí sucedió y lo llenan pues con algunos pues hechos personales del personaje, ¿no? Que si los amoríos que tuvo, que si con quién anduvo, que si ya sabes, ¿no? Como todo esto alrededor de la vida privada del personaje y cosas que a lo mejor no nos debería interesar, ¿no? Porque, bueno, finalmente, pues es su vida privada, ¿no? Y deberíamos como respetarle esa parte. Sin embargo, pues es lo que le hace o hace al personaje un poco más humano, ¿no? Y siento que por ello, entonces, cuando nosotros vemos los chismes y los programas de farándula, por eso no son tan atractivos, ¿no? Porque de alguna manera los vemos como artistas a lo mejor tan lejos o como personajes de la historia tan lejos de nuestra realidad que cuando se vuelve un chisme o cuando hacen cosas que normalmente todos hacemos, pues, o normalmente sucede en una vida cotidiana, pues es cuando nos interesa un poquito más, ¿no? Además, pues, además de que eso los hace, vaya, más, ¿cómo poderlo decir? Digamos, más humanos, pues, además hay alguno que otro chisme o alguna otra, vaya, situación privada del personaje que lo puede relacionar con algunos otros acontecimientos que también pueden ser importantes para la historia, ¿no? Veamos, por ejemplo, la situación de la Güera Rodríguez, que es un personaje que poco conocemos y que alrededor de ella existen muchos rumores y muchos chismes, pues, pero que finalmente abonan o podrían abonar, pues, a la historia de la independencia, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de historia, pues, nos van a construir una historia más completa o más redonda, ¿no? Y bueno, uno de los temas o de los tipos de historia más atractivos, vaya, como para todos, pues es esta historia o este tipo de narraciones de novelas históricas, pues, donde nos cuentan la vida personal, pues, de los personajes, ¿no? De la historia. Bien. Vamos a ver, pues, ya una parte de la economía, pues, a ver, creo que esta no es. Sí, no. Tipos de estado. Sí, perdón. Vamos a empezar mejor con los tipos de estado, ¿no? Sociedad de Desarrollo de México y el objetivo del día de hoy va a ser conocer los tipos de estado y gobierno, ¿no? En general, los tipos de estado y gobierno que han prevalecido o que se han establecido pues a lo largo de la historia, ¿no? Actualmente nosotros tenemos un sistema económico capitalista, ¿no? Y dentro de un tipo de gobierno y de Estado democrático, ¿no? Pero previo a ello, recuerdan más o menos como por la historia y etcétera, qué tipos de gobierno pudiera haber existido antes. ¿Me repite la pregunta, profe?
Sí, actualmente nosotros nos manejamos como un estado, digamos, soberano y democrático, ¿no? Digamos que nuestro tipo de gobierno es demócrata, ¿no? Porque finalmente votamos y según por mayoría de votos elegimos a nuestro gobernante. En nuestro caso, elegimos un presidente, ¿ok? Pero ¿qué otro tipo de gobiernos recuerdan haber escuchado, ya sea del pasado, del presente, etcétera? El que yo recuerdo en el pasado y lo he visto en las películas es como el superior, el más fuerte, el que dirigía la manada y cosas de esas, ¿no? Ajá, el superior, el más fuerte, muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro tipo de gobierno pudiéramos encontrar? El que no tomó en cuenta al pueblo, ¿no? Ese era como muy tirano, ¿cómo se podrá decir? ¿La monarquía? Ándale, eso. La monarquía, ¿no? La monarquía está aún presente o es cosa del pasado? No, pues todavía está en España, en Inglaterra. Todavía hay pedazos con monarquía. Todavía hay algunos territorios que se manejan con la monarquía, ¿verdad? Pero efectivamente, digamos, a la democracia, a las presidencias, pues existían las monarquías, ¿no? Incluso aquí, no sé si recuerdan, pues, que tuvimos un emperador, ¿no? Que es prácticamente, pues, un monarca, ¿no? Y finalmente, ¿recuerdan quién fue nuestro último emperador? Perdón, ¿quién fue nuestro último emperador? Tin, tin, tin. Sí, Iturbide. Iturbide, muy bien. Ajá, fue nuestro último emperador, que incluso tuvimos una exposición, hubo un equipo que nos presentó a Iturbide, ¿no? Como nuestro último emperador, ¿no? Y después de ello, pues ya se vinieron de alguna forma la democracia, o ya pudimos tener en nuestro territorio la democracia. Pero mucho tiempo y muchos años muchos países pues han sobrevivido con gobiernos monárquicos, ¿no? Entonces vamos a ver hoy cómo ha ido la evolución de los gobiernos, ¿no? Hasta como lo conocemos ahora. Pues bien, a partir de la filosofía marxista, elaborada en la segunda mitad del siglo XIX, el factor económico se ha considerado como una fuerza motriz de la civilización. Y es tal cual como es que la economía va a mover a la sociedad. ¿Okay? Recuerden, pues, no sé si recuerdan que, bueno, ahora mismo les comento, pues, les comentaba que estamos nosotros manejándonos como una sociedad consumista, una sociedad híjole, se me acaba de ir el nombre y se los acabo de decir. Una economía hoy capitalista, ¿no? Donde donde hay que gastar para mover a la economía, donde nuestra sed de poder está muy ligada a cuánto dinero puede acumular, ¿no? Donde los más poderosos son los que más dinero han acumulado, ¿no? Y ese es el tipo de economía o ese es el tipo de sistema en el que estamos acostumbrados y estamos inmersos. Sin embargo, existen otros tipos pues de economías o de sistemas económicos, ¿no? Por ahí encontramos la década de los 60, los sistemas económicos socialistas, ¿no? Donde todos éramos medianamente iguales y a todos se nos pagaba de la misma manera y teníamos acceso prácticamente a las mismas marcas o al mismo tipo de ropa, ¿no? Entonces todos vestíamos medianamente igual, todos comíamos medianamente igual y mucho de eso el gobierno se hacía cargo de, ¿no? Mucho de ello el gobierno participaba en que todos recibiéramos exactamente la misma cantidad de despensa. Habrá sociedades que les funcione ese tipo de sistemas, habrá sociedades a las que no les funciona ese tipo de sistemas. Y conforme avanza el mundo y avanzan las civilizaciones y las sociedades, pues se moverá de sistema a sistema. ¿Okay? Lo vamos a ver, ojalá tengamos tiempo, tal vez hoy no, pero la próxima sesión podemos revisar cómo es que China, por ejemplo, China es, alguien expuso para el primer parcial, perdón, ¿alguien ha expuesto el crecimiento de China en esta clase? No, creo que no, fue en economía. Ajá. Entonces, China, por ejemplo, es un perfecto ejemplo de pasar de una economía capitalista en su momento y después volvió a cerrar fronteras y se volvió comunista, la China comunista. Y no sé si han escuchado acerca de la China comunista, porque digo, son muy jóvenes para haberlo escuchado o para haberlo vivido, incluso pues yo tampoco todavía existía cuando la China comunista. Sin embargo, eventualmente China empezó a abrir poco a poco sus fronteras hasta ahora convertirse otra vez en una China pues
demócrata de alguna manera, ¿no? Una China, perdón, no quise decir demócrata, sino más bien una China capitalista, ¿no? China eventualmente quiso cerrar sus fronteras porque se dio cuenta que su sistema económico no le permitía, ¿sí? Su sistema capitalista y de gasto y gasto y gasto, no le permitían crecer, sino solamente endeudarse y endeudarse cada vez más. Entonces China cierra sus fronteras y empieza con un sistema socialista, un sistema en el que va a dictar el mismo gobierno qué producir, cómo producir, cuándo producir, cuánto producir, ¿sí? Para satisfacer las necesidades del mismo China, sin tener que comprarle nada a nadie del exterior. ¿Okay? Así es como China empieza a tener, digamos, un crecimiento económico interno, que es lo que realmente, digamos, cuenta o vale la pena, ¿no? Finalmente, por ahí de la década de los 90, es cuando China empieza apenas, o sea, checa, apenas en los 90, China se empieza a abrir las puertas al mundo. O sea, China apenas empieza a recibir gente y a soltar gente en la década de los 90. O sea, realmente es una economía bastante joven y un modelo económico que le funcionó, ¿no? Entonces empieza a abrir apenas sus puertas en los 90 y ahora, en los 2020, y China es la segunda potencia, si no es que casi ya la primer potencia económica del mundo. Estamos hablando de que en 30 años China se convirtió de ser un país tercermundista donde solamente araban y donde solamente comían pues de lo que cultivaban, eran agricultores principalmente, ahora son los líderes en todo el mundo, en tecnología, en economía, en producción, etcétera, ¿no? Entonces, solamente lo han hecho en 30 años y nosotros que tenemos siglos y siglos, pues no hemos podido salir o no se nos puede considerar todavía una economía primermundista, ¿no? Entonces, ahí ya están como las diferencias y los tipos de gobierno, ¿no? Que han tenido cada uno de los países y entonces es cosa de cuestionarnos, ¿estará bien seguir en una economía consumista, en una economía capitalista, o deberíamos por un momento volver a cerrar fronteras y volvernos un poquito socialistas, que muchos tenemos miedo de eso, cerrarnos un poquito y ser socialistas e intentar nosotros mismos como México solito poder digamos, mantenernos nosotros mismos, ¿no? ¿Y por qué digo que nos podría dar miedo? Porque el hecho de que no nos sintamos libres, y porque el socialismo finalmente nos va a decir el mismo gobierno qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Nos van a dictar las reglas y entonces el hecho de que tengamos ya preestablecido qué tenemos que hacer por el gobierno, etcétera, siento que nos da un poco de miedo como sociedad, ¿no? Imagínate que todo el tiempo estés bajo el yugo, a lo mejor de tus papás, ¿no? Y que no tengas una aspiración de poder decir, bueno, ¿en qué momento voy a hacer lo que yo quiera hacer? Entonces siento que nos da un poco de miedo como sociedad eh, entrarle a un modelo económico socialista por el hecho de sentir cierta represión, pero bueno, tenemos China, que es el mejor ejemplo para decir, después de eso, después de un tiempo de ser socialista, podríamos ser una muy buena potencia económica, ¿no? Bueno, eso como reflexión. Tampoco quiero que se queden con esto y que si les late, pues investiguen pues por su Luego cuenta, ¿no? también, ay, Hong Kong viene siendo de las ciudades que eran inglesas, ¿no? Y que era como colonial. Y ahorita son de las ciudades que son de las más caras en la Ujú, lista. Eso, exactamente. No, eso de da, hecho pero sí. Ajá, de hecho sí. O sea, Hong Kong es un buen ejemplo y qué bueno que lo sacas a reducir. Hong Kong, por ejemplo, exactamente, fue una colonia inglesa. No estoy seguro bueno, más bien, Hong Kong ya tiene su propia, digamos, su independencia, ¿no? Hong Kong sí. ya es alguien, ¿sí? Y ha crecido mucho. Sin embargo, todavía hay ciertas cosas que lo ligan con Reino Unido. Por ejemplo, HSBC. ¿Ustedes saben lo que significa HSBC? O sea, para empezar, ¿Banco? sabemos, es un banco, ¿no? Exactamente, es un banco, vamos a anotarlo aquí. HSBC. HSBC significa Hong Kong. Ay, no me acuerdo qué significa Shanghai. Shanghai Bank, y la C no me acuerdo.
Era Corporation Limited. Corporation, algo así. Corporation. Very good. So, Hong Kong Shanghai Bank Corporation. ¿Okay? ¿Qué es esto? Que inicialmente HSBC era el banco, digamos, es como el Banco de México de Hong Kong. ¿Okay? HSBC es el banco nacional de Hong Kong. ¿Sí? Y HSBC es el único banco comercial, ¿sí? Que es comercial, un banco comercial es como Citibanamex, como BBVA, como Santander, como todos los bancos que conoces y con los que tienes interacción. Bueno, HSBC también es un banco comercial, pero a su vez es un banco nacional. Es un banco que emite la moneda de un país. Es el único banco comercial que emite la moneda de un país. ¿Quién emite quién emite el peso, por ejemplo? ¿Quién imprime los billetes? El Banco de México. El Banco de México, ¿verdad? Igual, como lo vimos en la serie La Casa de Papel, ¿sí? Que La Casa de Papel es el Banco de España, ¿no? Igual aquí tenemos nuestro Banco de México que se emite, que su función, una de sus tantas funciones es la impresión y la emisión del dinero, ¿no? O sea, tiene una maquinita que echa a andar y empieza a escupir billetes, ¿no? Bien, HSBC es el único banco comercial que además de ser un banco comercial donde tú vas y ahorras y pagas y todo el tema, además también está autorizado para emitir papel moneda. Pero obviamente es el banco de Shanghai, de Hong Kong. Es el único banco que emite moneda y que además es un banco comercial. Está bien interesante la historia de HSBC. Actualmente HSBC tiene sus oficinas corporativas en Londres, a pesar de que es un banco de Hong Kong. ¿Qué es lo que sucede? Que eventualmente hubo muchas manifestaciones, muchas revueltas. El país era muy inestable, el país, y de hecho con la Segunda Guerra Mundial, el corporativo de HSBC se mueve de Hong Kong y se mueve a Londres. ¿Okay? Entonces, por eso actualmente, digamos, las oficinas más importantes del Banco de Hong Kong están en Londres, a pesar de que sigue siendo el banco pues de Hong Kong, el banco que emite la moneda de Hong Kong. ¿Okay? Y además, en el billete de Hong Kong, si te fijas, están ahí los leoncitos, unos leoncitos que son, digamos, el símbolo pues de Hong Kong, y además HSBC en todos sus corporativos afuera tiene esos mismos dos leoncitos. Por lo mismo, pues, incluso digamos, el logo, o más bien la mascota, pues, del banco HSBC, pues, es un león en representación, pues, de todo esto. Pero bueno, ya les di una clase de la historia del banco de Hong Kong. Wow. Dale. Gracias. ¿Qué hubo? No, pues sí les platiqué, ¿no? Que trabajé en HSBC, en el No. corporativo. Y se nos dijo, profe. Sí les dije que estuve un rato trabajando en el corporativo de HSBC. Ahí en Ciudad de México, ahí en el Ángel de la Independencia, así, justo nos veíamos a los ojos, el Ángel de la Independencia y nosotros. Bien, volvemos a los sistemas económicos, o los sistemas políticos, más bien. Los sistemas políticos estarían supeditados a la actividad económica, así como a la cambiante estructura social que se deriva de esta, que es el proceso económico, social y político. Y por ejemplo, a ver, déjame ver, ¿cómo le hacemos para que esto se vaya? Ahí está. Ok, bien. Bien, dice entonces, los sistemas políticos están supeditados a la actividad económica. ¿Y qué es esto? Pues que los sistemas económicos de alguna manera dependían de la forma de gobierno o dependen de la forma de gobierno. ¿Sí? Veíamos pues que en un sistema, digamos, económico socialista, el gobierno es quien mete la mano y nos dice cuánto producir, qué producir, cómo vender, en cuánto vender, determina precios y determina cantidades y determina absolutamente todo. De alguna manera, el sentir de la sociedad es como estar atrapados, como que nunca te vas a despegar de la casa de tus papás y tus papás siempre te van a decir a qué hora llegar, cómo vestir, cuánto gastar, cuánto te den para el gasto, etcétera, etcétera.
¿ok? Y un sistema económico capitalista, teóricamente, pues una de sus bondades es que no dependes del gobierno para determinar cuánto gastar, cómo vestir, qué producir, etcétera, etcétera. Voy a poner un segundo en mute porque ya está aquí el tren. Un segundito nada más. Bien, pero entonces, los sistemas políticos y los sistemas económicos van ligados, o sea, van de la mano uno con el otro. ¿Okay? La influencia de la terminología marxista ha sido fundamental en el lenguaje de las ciencias sociales desarrolladas en el siglo XX. Difícilmente podríamos no considerar tanto la primacía de la economía como de las clases sociales en la discusión de los sistemas políticos. O sea, dependiendo del sistema político que tengamos, de alguna manera vamos a tener el tipo de clases sociales. En un sistema socialista, por ejemplo, en un sistema económico socialista, de alguna manera las clases sociales desaparecen. ¿Por qué? Porque todos vamos a consumir los mismos productos, todos vamos a tener acceso a la misma paga, ¿no? Todos vamos a tener acceso a la misma ropa, digamos que, y yo me lo imagino así, ¿no? Y es una idea a lo mejor muy, muy descabellada y a lo mejor no tiene nada que ver, pues, pero para fines prácticos, el socialismo es como si todos nos vistiéramos de café exactamente iguales. Que todos los días 15 llegara a tu puerta una canasta con la misma cantidad de papa, la misma cantidad de verdura, la misma cantidad de carne, la misma cantidad de mantequilla, de aceite, de huevo. Y lo mismo al vecino. Y todos los días estamos igual, 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 ¿no? ¿Es como en Venezuela? Es como Venezuela, sí, más o menos, ajá. Yo no estoy seguro si tienen 100% socialismo, ¿verdad? Pero sí, ¿no? O como nos pintan, por ejemplo, la Rusia, de repente cuando vemos alguna película que hace referencia al pasado, como así a los años 20, 30, ¿no? Y pintan Rusia, la pintan como todo igual, todos vestidos de gris, todos comiendo precariamente, ¿no? Y todo en las películas, ¿sí? Del pasado, cuando nos muestran el socialismo, nos lo muestran súper triste, ¿no? Digo, nunca he vivido en un país socialista, no conozco realmente cómo se ve en un país socialista, pero supongo que no todo debe de ser tan mal, ¿no? ¿Por qué supongo eso? Porque finalmente todos los países que han tenido una cultura, un sistema económico socialista, pues de alguna manera no están tan mal hoy a la fecha. ¿Okay? Hoy a la fecha que su sistema ya no es socialista, que su sistema ya es más capitalista, ¿no? Todos han surgido de alguna manera. China, Rusia, pues ambos países creo que nos superan por algo, ¿no? Entonces, tampoco creo que pueda ser tan malo el sistema socialista como bien manejado. Obviamente, bien manejado, ¿no? Entonces, dependiendo pues del sistema económico que tengamos o del sistema político y económico que tengamos, pues también van a ser los tipos de clases sociales que tengamos. Claramente, para un sistema capitalista, nos conviene tener diferentes clases sociales. Nos conviene tener los muy ricos, los medianos bien, los medianos medianos, los medianos un poquito no tan bien, las clases bajas, nos conviene tenerlas. ¿Por qué? Porque es la estructura de un sistema económico y político capitalista, ¿no? El hecho de tener estas diferentes estructuras y que además siempre quieras y siempre aspires y quieras aspirar a más. ¿Por qué? Porque el hecho de tener aspiraciones nos va a mover para trabajar, nos va a mover para consumir, nos va a mover para producir más, ¿no? Y el producir más es ya símbolo de un capitalismo, ¿no? El querer trabajar más para tener más, para consumir más, para llegar a más, para subir más, etcétera, es típico de un sistema capitalista, ¿no? Finalmente, los que ya están muy arriba, pues es como una pirámide, ¿no? Hay que trabajar, los que están más abajo,
afortunado o desafortunadamente tienen que chambearle más para poder subir un escaloncito más. Pero los que están ya arriba, con una patadita que den, suben como 20 escalones más. O sea, no os quiero decir es injusto, pero no es igual para todos, ¿no? Y eso nada más como para que tengamos una idea, pues, tampoco, yo les dije desde la primera clase, no soy un hater, ni soy un hater del capitalismo, porque encima de todo, estoy tan inmerso en el capitalismo que amo el capitalismo. De alguna manera, ayer precisamente platicaba yo con una amiga, nos quedamos de ver, para cotorrear un rato, y nos quedamos de ver en una plaza, ¿no? Y yo ya traía unas bolsas de no sé qué tienda, y había comprado unos pantalones, una cosa así, y entonces le platicaba, y platicábamos sobre el juego del calamar, y yo le decía, es que el juego del calamar además tiene mucho que ver con esta onda del capitalismo, porque finalmente nos mueve el dinero, ¿no? Y le dije, y no estoy en contra, porque empecé a tirarle como mucha mala onda al capitalismo, y me dijo, sí, pero tú eres el que menos puede opinar mal sobre el capitalismo, o sea, simplemente vete las bolsas de ropa que traes, o sea, eres un consumista de primera, y sí, o sea, ¿y por qué? Porque estamos inmersos en el consumismo, estamos inmersos en el capitalismo, ¿no? Y finalmente es algo que a lo mejor tontamente nos satisface el consumir, porque lo hemos traído metido ya está en nuestra genética, el consumir más o tener más poder adquisitivo me va a dar una cierta posición social, ¿no? En cambio, por otro lado, el socialismo, pues como todos estamos iguales, de alguna manera no hay mucho que gastar, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, o a lo que quiero llegar, es que los sistemas económicos están muy ligados a los sistemas, perdón, los sistemas políticos están muy ligados a los sistemas económicos. Y esos a su vez, pues al tipo de sociedad en el que nos vamos a manejar y al tipo de aspiración social que vamos a tener. La discusión dentro de las ciencias sociales del siglo XX se inicia por polarizar el liderazgo de los factores económicos y políticos. La economía, y aquí es una pregunta para ustedes o para todos, ¿no? Y es una pregunta que no tiene respuesta correcta o incorrecta. ¿Qué es primero? ¿O qué determina el qué? ¿La economía determina los procesos políticos o la política determina los procesos económicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué determina a qué? Si la política determina cómo nos vamos a manejar económicamente o si la economía va a determinar cómo nos vamos a manejar políticamente. Digo que la economía, ¿no, profe? La economía, usted, La que dirige. realmente es como para discusión. Y estoy un poco de acuerdo que la economía puede regir cómo va a ser la política. Simplemente aquí, Guadalajara, digamos, aterricémoslo en algo que podamos, que sea tangible, ¿no? ¿Qué tanta influencia tienen los empresarios? ¿Qué tanta influencia tienen los dueños, por ejemplo, de La Rosa, que son tapatíos, ¿no? Los dueños de Farmacias Guadalajara, los de los antros, los de los restaurantes, digamos, el gremio restaurantero, de entretenimiento aquí en Guadalajara, ¿qué tanto peso tienen? ¿Qué tanto peso tiene esa economía para ir y tocar la puerta del gobernador y decirle, necesitamos reactivar la economía ya? No podemos quedarnos más metidos en nuestras casas. ¿Qué tanto peso tiene la economía para influir en el gobierno? ¿O qué tanto el gobierno les dice a los restauranteros, a las fábricas, a los empresarios, no podemos abrir? O estas son las políticas y hay que ajustarse. ¿Y qué influye en qué? Es pregunta para ustedes. A ver, pensemos un poquito. ¿Qué opinan ustedes? ¿La economía influye en la política o la política influye en la economía? ¿Qué opinan? Hablen ustedes para descansar un poquito la garganta. Pues de hecho los Yo digo, restaurantes aportan creo que el 2%, ¿no? A la yo digo economía. que, yo digo que también va de la mano, ¿no, profe? Porque no sé si he visto también, voy a poner un ejemplo tal vez curioso, ¿no? Si puede decir así, pero he visto la Club de Cuervos, profe, cuando Ajá. el gobernador sale de que anunciándoles al Club de Cuervos que les va a sacar el estadio, y que lo va a sacar del estadio y que después que si lo saca del estadio, que ellos van a irse a otro lado y que van a traer a sabe quién.
O sea, como que van de la mano, me supongo, ¿no? Ujú. Fíjate, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, o sea, para los que han visto o no han visto Club de Cuervos, pues precisamente, o sea, cómo el gobierno está tan inmerso en la economía y qué tanto los empresarios influyen y empujan, pues, de alguna forma, al sistema político para que haga ciertas reglas, para que haga ciertas normas, para que saque ciertas leyes que beneficien de alguna manera el sistema económico, ¿no? Pero entonces, digamos, quién tiene digamos, la autoridad? ¿La economía o la política? ¿El sistema de gobierno o la economía? O sea, y a lo que voy es que, o en lo que queremos terminar esto, es que de alguna manera ambos tienen cierta autoridad para determinar cómo nos vamos a mover como sociedad. O sea, no solamente la política tiene toda la razón y no solamente la política se puede decir, bueno, estas son las reglas y no van a cambiar. No, ¿por qué? Porque finalmente todos al vivir en sociedad, pues tenemos de alguna manera que aportar a la economía o la economía también nos aporta a nosotros, ¿no? Porque de alguna manera, si nosotros restringimos a los empresarios y restringimos a las industrias, pues es muy posible que se vayan a otros lugares donde las políticas les beneficien económicamente hablando y entonces, digamos, esta población, esta sociedad se puede quedar sin empleos, ¿no? Entonces, es un juego de estira y afloja entre los políticos y los empresarios para poder establecer ciertas reglas, ¿no? Y, por ejemplo, en el de Club de Cuervos, ahí están agarrados, trenzados, tanto el gobernador como el Club de Cuervos, porque el Club de Cuervos de alguna manera es quien pues da para vivir al pueblo, ¿no? El contexto, es un pueblo muy pequeño que tiene un club de fútbol que es medianamente ahí, pues como que le hace, como que le juega, como que ahí va, ¿no? Va subiendo el club. Y obviamente, mucho de la derrama económica que tiene el pueblo, pues es gracias al equipo de fútbol, ¿no? Entonces, el gobernador dice, ¿sabes qué? O sea, ya no estás siendo rentable como equipo, estás bajando de división, te voy a sacar del estadio. ¿Ok? Entonces, el club, o pues sí, el club deportivo dice, ah, sí, tú me sacas del estadio, pues yo te retiro todas las concesiones y ya no te voy a dar dinero y ya no voy a aportar económicamente a este pueblo y me voy a ir a otro estadio. Entonces, obviamente, el gobierno dice, oye, no, tampoco. ¿Por qué? Porque como sociedad, digamos, políticamente yo voy a quedar mal porque muchos van a perder sus empleos y van a perder cierto ingreso económico, ¿no? Entonces, es un ejemplo a lo mejor burdo, pero es lo que sucede en la realidad, ¿no? El gobierno y los empresarios de alguna manera están conectados, o el gobierno y la economía está conectada, no de alguna manera, está muy conectada, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el gobierno tiene que satisfacer las necesidades de la sociedad, de obtener un empleo, de poder hacer riqueza, de poder tener, pues, dinero, pues, para comer y para gastar, ¿no? Entonces, van muy de la mano, ¿no? La tercera postura es que la economía y la política son interdependientes. Una tercera postura sería que la economía y la política no tienen nada que ver, ¿no? Y aquí sí no estoy tan seguro, o tal vez esta sería la postura que yo menos apostaría. ¿Por qué? Porque como vemos, pues en la realidad, el gobierno y la economía pues tienen todo que ver, ¿sí? Las nuevas escuelas postmodernas consideran el asunto como intradisciplinario, que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? El campo científico-social se vuelve pluridimensional al entrar en cualquier tipo de discusión de contenidos. O sea, se vuelve con miles y miles de vertientes. Que si nosotros queremos discutir, por ejemplo, la sociedad, tendríamos que meterle política, tendríamos que meterle economía, tendríamos que meterle educación, tendríamos que meterle medios de comunicación. Es una cuestión o es un tema pluridimensional. No podemos aislar y decir, bueno, el estatus de la sociedad o el qué tan bien o qué tan mal vive una sociedad o qué tanto desarrollo tiene una sociedad solamente depende de su modelo económico. Pues no, tendremos que también meterle vertientes de modelos políticos y modelos de cómo, y qué tanto influyen los medios de comunicación en la sociedad, ¿no? Que va a ser un tema que vamos a ver mucho más adelante. Bien, la tenencia de la tierra, mira qué bien, no ya se nos fue ahora.
La tenencia de la tierra, fundamento económico de la Edad Media, produce dos clases sociales. Y aquí ya vamos a irnos otra vez a la historia. Y nos vamos a remontar hasta la Edad Media, por allá donde andábamos en caballos y hacíamos todavía duelos a muerte y por ahí ubiquémonos como de Robin Hood, ¿no? Más o menos, o todavía un poquito más para atrás. La Edad Media, en ese entonces, produce dos tipos de clases sociales. Los aristócratas, en los que incluimos a la nobleza, a la iglesia, al ejército, y el campesinado, que somos el resto. Todos aquellos que no nacimos en la nobleza, que no somos parte de la iglesia, o que no formamos parte del ejército, ¿no? Entonces, la Edad Media solamente tiene dos clases sociales. O eres rico o eres pobre. No hay nada intermedio. O te dedicas a ser campesino o naciste en una muy buena cuna. Y ya está. Obviamente, en este punto, no hay este intermedio entre, bueno, me supero y ya vivo mejor. No. ¿Por qué? Porque no hay manera. O sea, no tienes tan pocos recursos que no puedes crecer. ¿Okay? Ambas clases sociales se encuentran unidas a la producción agrícola y ganadera y al trueque de materias primas, que es la primera etapa comercial, ¿no? Que es cuando empezamos a ver el trueque. Las clases sociales altas o son dueños de las tierras o son dueños del ganado, ¿sí? Y que obviamente necesitan mano de obra, que son los campesinos, quienes van a ayudar a cuidar el ganado, quienes van a sembrar o quienes nos van a ayudar a producir, pues, maíz o lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, los campesinos no son dueños de nada. Los campesinos, si acaso tendrán una pequeña parcela, pero más bien son trabajadores, pues, de la nobleza, de la iglesia y del ejército. La tenencia de la tierra en la aristocracia va a generar una realeza que llamamos monarquía. Después de la Edad Media, ¿sí? Cuanto más tierra tienes, pues es mejor, ¿no? Y cuanto más tierra tienes, es más el grado de poder que tú tienes. Bien. La tenencia de la tierra, entonces, en la aristocracia, ¿sí? Va a generar la monarquía. ¿Por qué? Porque yo, como tenedor de tierras, vamos a decir que yo vine y me instalé aquí y dije, todo esto es mío. Entonces, digo, mis padres, mis abuelos, etcétera, etcétera, y todos los que vengan y quieran sentarse en mi pedazo de tierra, pues van a formar parte, digamos, de mi reino. ¿Por qué? Porque este es mi pedazo de tierra. Incluso todavía lo podríamos teóricamente hacer. Si yo llego y te digo, oh, ¿quieres pasar a mi casa y quedarte a vivir aquí? Bueno, va a ser mi monarquía, es mi territorio, soy dueño de este pedazo de tierra y todos los que quieran venir a vivir dentro de mis cuatro paredes, pues van a ser mis súbditos. ¿Por qué? Porque yo soy dueño de esto y yo puedo postularme como como rey de esta tierra, ¿no? Digo, actualmente no podríamos porque estamos en territorio ya mexicano, pues, pero en ese entonces, donde no había división territorial, donde no había eso, pues, se podía dar perfectamente la monarquía, ¿no? Dice entonces, la tenencia de tierra en la aristocracia va a generar una realeza que llamamos monarquía, que va a gobernar sobre su territorio particular, que incluye a los siervos, que son los campesinos de las aldeas del terruño. O sea, todos los que están viviendo adentro de mi pedazo de tierra, todas las aldeas y chocitas, aparte que son mías, ustedes son mis siervos. O de alguna manera, yo voy a ser su monarca, ustedes son los siervos, porque el terreno es mío. ¿Sí? El apoyo de la iglesia y de los hidalgos, que son los caballeros, es fundamental para este proceso político. ¿Por qué? Porque la iglesia de alguna manera apoya este tipo de estructura política, ¿no? Y los caballeros igual, ¿no? Claro que obviamente pues hay dinero y hay riqueza de por medio para poderlo apoyar. La monarquía entonces pasa por un proceso evolutivo. La monarquía no siempre ha sido la misma. La formación de reinos, que fue la primera, la formación de reinos, la elección de un caballero feudal como rey y títulos nobiliarios con tierras para aquellos que apoyan y trabajan con el rey. Digamos que a mis amigos les voy a dar un título nobiliario si eres mi súbdito, pero tienes un título nobiliario. Digamos que para yo hacerte un poquito más importante que el resto y que además me ayudes a vigilar que los que viven dentro de mi terreno
que son mis siervos, pues estén apaciguados. Después vienen las ciudades-estado, que es la formación de una monarquía con base a la actividad comercial de la que derivan los impuestos y en la que también tienen intereses económicos. ¿Okay? Digamos que no solamente tengo ese terreno, sino también tengo uno en Lagos de Moreno, voy a decir, y los de allá pues, se van a dedicar al ganado, y los de aquí se van a dedicar a la agricultura. Obviamente, tanto a ellos como a los de aquí les voy a cobrar pues sus impuestos, ¿no? Les voy a cobrar una tenencia o les voy a decir, puedes sembrar aquí, puedes cultivar ganado allá, pero cada tanto tiempo voy a pasar la canasta y me vas a dar un porcentaje de tus ganancias, ¿ok? Bien, las monarquías absolutas, dice, la iglesia apoya a la realeza que gobierna con poderes absolutos derivados de la representatividad de Dios. Y recordemos pues que también en esta época no se cuestionaba mucho menos todas aquellas cosas que venían de alguna divinidad, ¿no? No cuestionamos la divinidad en esta época. Creemos todavía que lo que dice Dios o la aparición de Dios es la regla absoluta, ¿no? Y pobre de ti que lo cuestiones porque te cae, ¿no? Entonces, obviamente, si la iglesia daba su aprobación para que determinado caballero feudal fuera el rey, pues entonces no había más. No se hablaba más y se decía, ok, por legado divino, el señor feudal se convierte en rey, ¿no? Entonces tenía cierta representativa de Dios y su corte en la tierra, que son pues tal cual la iglesia. Aquí pues se dan conflictos entre monarcas, papas, cardenales, obispos, primados eclesiásticos por el poder. ¿Por qué? Porque pues también la iglesia dice, oye, pues yo también quiero ser importante, ¿no? Yo también quiero mi pedazo de terreno, yo también me gustaría ser rey, pero obviamente no puedo ser rey porque pues me voy a ver mal con el pueblo, ¿no? Teóricamente yo solamente soy un enviado del Señor que transmite el mensaje y que puedo dar fe y legalidad de que alguien sea rey, pero no me puedo autonombrar rey porque pues ahí a lo mejor sí me empiezan a cuestionar mi liga con el creador, ¿no? Entonces, obviamente existen conflictos entre los sacerdotes o la iglesia y los monarcas, ¿no? Que bueno, finalmente los sacerdotes y la iglesia es quien da autoridad o dio autoridad en su momento pues a la monarquía. Tenemos otro tipo de monarquías que son las parlamentarias, ¿no? Y esto ya, digamos, es ya muy avanzado en la historia. Esto ya evolucionó la monarquía, evolucionamos todos y ya empezamos a cuestionarnos, oye, como por qué te tengo que seguir pagando impuestos y quién te dijo que tú eras el rey, ¿no? O sea, ya digamos, empiezo a cuestionar estas deidades o este derecho divino, ¿no? Y entonces el pueblo en general, o los siervos empiezan a cuestionar si realmente es Dios quien dijo que tenemos que estar bajo el yugo de esta persona, ¿no? Y entonces el contrato social se legitimiza, el gobierno monárquico, el gobierno monárquico por necesidad. Entonces dicen, ok, fíjate, me gusta cómo estás gobernando, me gusta cómo administras esto, pero eso como que seas por decisión divina, pues como que ya no te lo estoy creyendo tanto, ¿no? Y entonces viene cuando aparecen las monarquías parlamentarias, donde dice, te voy a dejar tu título nobiliario, pero vamos a meter a alguien más a que juegue dentro del gobierno. Vamos a meter a ciertos representantes dentro del gobierno. Y entonces viene el parlamento, ¿no? Y de ahí, ¿quién hace las monarquías parlamentarias? Que vamos a ver en otro momento, monarquías absolutas y parlamentarias. Si nos da chance, lo revisamos hoy, pero creo que ya hoy no nos va a dar tiempo. La mayoría de los monarcas contemplan el contrato social y sus subproductos, que son las constituciones, representatividad parlamentaria, derechos y leyes, pero no activan esos procesos legales dentro de sus reinados. Digamos que cuando empiezan a nacer las monarquías parlamentarias, las monarquías absolutas dicen, ok, como que la sociedad en general está evolucionando en cuestionarse, por eso es importante de cuestionarnos, ¿no? Es porque el cuestionarte te lleva a una evolución, ¿ok? Como humano, como persona, como ser. Entonces dicen, obviamente a los monarcas o a los reyes en ese momento, pues, y en general al gobierno,
a los poderosos, no les conviene que el resto empecemos a cuestionarnos el por qué. ¿Por qué está esta persona en el poder? ¿Por qué él es el que decide la situación? ¿Por qué él dice qué vamos a hacer? Obviamente, cuando a un líder le empiezas a cuestionar el por qué, pues lo vas a incomodar. Y lo vas a incomodar muchísimo. Entonces, cuando la sociedad o los siervos empiezan a preguntar ¿por qué tú? ¿Por qué tenemos que seguir tus órdenes y por qué tenemos que seguir tus leyes? ¿No? Empieza a surgir este tipo de monarquías parlamentarias. Y algunas monarquías absolutas dijeron, híjole, eso se nos está saliendo de control, ¿no? Y empiezan a aceptar de poco a poco, entonces, las representaciones parlamentarias. Empiezan a aceptar, bueno, que ya por allá los ganaderos se juntaron y mandaron un representante a hablar con el monarca. Oye, que estamos inconformes. Bueno, pues a ver, te escucho, ¿no? Entonces, poco a poco empiezan las monarquías absolutas a aceptar de alguna manera un representante y a decir, ok, pues vamos haciendo un parlamento para no entrar en guerra y para no entrar en conflictos, vamos a aceptar que, ok, ellos aceptan que siga siendo el rey y yo voy a aceptar que haya un representante de cada grupo socioeconómico o de cada gremio, vaya, ¿no? Y así es como empiezan entonces a darse las monarquías parlamentarias. Después el proceso económico capitalista. En su fase comercial y mercantil, recuerden que al principio solamente hacíamos trading con objetos, ¿no? O sea, hacíamos intercambio, hacíamos trueque de materias primas, ¿no? Entonces, después viene el proceso capitalista, y aquí ya empezamos con cierta necesidad y sed de tener más, ¿no? En su fase comercial y mercantil, introduce una nueva clase social cuya fuerza la deriva el dinero. Cuando ya empezamos a acuñar moneda, cuando ya empezamos a hacer tratos con dinero, empieza el proceso económico capitalista, ¿no? Y ahí ya no se trata. Recuerden que en el modelo feudalista, ¿no? o en el previo, en el de la Edad Media, el que más poder tenía era el que más tierra tenía. Y finalmente se convierte en monarca. El que más tierra tenía se convirtió en el rey. Cuando empieza a surgir el dinero, empieza la necesidad de ya no tengo la necesidad de tener más tierra. Sin embargo, ahora tengo la necesidad de tener más dinero, más riqueza en dinero como tal, o en commodities, ¿no? Y ahí empieza el sistema capitalista, ¿no? Donde la fuerza la deriva el dinero y no la tenencia de la tierra. Ahora el que más poder tiene, ya no es el que tiene más tierra, sino el que tiene más dinero en las bolsas. Esta clase social, tarde o temprano, va a entrar en conflicto con la aristocracia por la supremacía del poder. Y eventualmente hubo alguien que tenía más dinero que el dueño de la tierra y fue y se le paró enfrente, ¿no? Y entonces, obviamente, pues hubo conflicto porque dijo, ¿y tú quién eres, no? O sea, ya sé que tienes mucha tierra, pero pues para gastar no traes nada. Y entonces hubo digamos, esta pugna, pues, por ver quién era más poderoso. Si el que tenía la tierra, que no tenía tanto aro, o el que traía los bolsillos llenos de dinero, ¿no? Las propuestas democráticas del siglo XVIII se derivan de la democracia ateniense, del contrato social, y van dirigidos a cambiar la dinámica política fundamentada sobre los valores feudales que descansan en la tenencia a la tierra. En otras palabras, la propuesta democrática del siglo XVIII es que el que tiene poder es el que tiene más dinero, no el que tiene más tierra, ¿okay? El que tiene más tierra, pues, que le den una mordida a la tierra, ¿no? Pero el que tiene dinero puede comprar el objeto que quiera, ¿no? Y ahí empieza la fuerza capitalista. Ahí empieza la necesidad de tener más dinero y no más tierra, ¿no? Que está bien, de alguna manera, ¿no? Y ahí empieza, pues, toda esta corriente capitalista y necesidad y sed de tener más dinero. Después viene la dinámica bancaria del mercantilismo tardío, con su derrama económica en investigación científica y tecnológica, que van a hacer colisión, con el modelo de poder feudal tardío, ¿no? Y aquí ya empieza el mercantilismo y ya empiezan los bancos a nacer y empieza cada vez a quedarse más atrasada, más obsoleta la idea de tener tierras. Queda cada vez más lejos la idea de que el que tenga más tierra tiene más poder, ¿ok? Después viene algo fabuloso que es la revolución industrial. ¿Y qué sabemos sobre la revolución industrial? Ustedes, para yo ahora descansar un poquito. ¿Qué sabemos sobre la revolución industrial?
¿No fue cuando entró ya el carbón ahí, profe? Fue con nuestro carbón, ok, bien, ¿qué más? ¿Qué más recordamos de la Revolución Industrial? Solo ideas, venga. Fue el tren y creo que también entraron ya las armas, ¿no? Que de un tiro, dos tiros, algo así. Ok, ¿qué más? De los inventos más importantes, a ver, venga, David. La luz. La luz, ok, ¿qué más? Ah, lo de los transportes, ¿no? Transportes, muy bien. ¿Qué más? El ferrocarril. El ferrocarril, ¿no? Y siento que a donde vamos es a la locomotora, ¿no? Esta idea de esta pieza o esta máquina que es impulsada por vapor, ¿no? La máquina de vapor, ¿no? No tanto la locomotora, sino más bien la máquina de vapor. ¿Por qué la máquina de vapor y no la locomotora? Lo que es más fácil para nosotros pensar es la locomotora porque pues echa humo, ¿no? Y la máquina de vapor, cuando nos la presentaron, pues también echaba humo, ¿no? La máquina de vapor es prácticamente calentar agua, que el vapor saliera a presión y eso que moviera ciertos engranes o pues sí, ciertas palanquitas, ¿no? Y con ello, ya sea que se moviera algo, que se desplazara algo o que echara a andar cierta máquina, ¿ok? Eso fue el mayor invento de la revolución industrial, ¿ok? Que prácticamente automatiza por medio de calentar el agua, ¿sí? Automatiza un proceso. Por eso, todo lo que mencionaron es correcto. El carbón, ¿no? El hecho de generar un calor suficiente para calentar algo o calentar agua y que el vapor saliera a presión y que esta presión moviera ciertos engranes, moviera ciertas cosas que nos ayudara a desplazar. En el caso de la locomotora, pues nos ayudaba a desplazar todo un tren, ¿no? Nos ayudaba a echar a andar una máquina que nos ayuda a producir más, ¿no? Y aquí es importante la producción, ¿sí? La revolución industrial está acompañada de la explosión del poderío de la clase media. Y aquí ya existían ciertos trabajadores que ya no eran solamente campesinos. Ya existía la producción de ciertos productos mucho más, o ya empezaba la comodidad, ¿sí? Porque en la Edad Media no teníamos, digamos, esta comodidad, por así llamarlo. O vestías muy elegante, vaya, que era muy caro, si perteneces a la nobleza, o vestías, pues, muy raquítico, vaya, ¿no? Que no tenías prácticamente nada de comodidad. Simplemente era para cubrirte, ¿no? Cubrirte, protegerte del clima. That's it. ¿Okay? Ya la revolución industrial, pues ya empiezan o se empieza a tener más comodidades las personas a la hora de que empieza a manejarse más dinero, empieza a surgir esta clase social media, ¿no? Recuerden que ya tenemos la moneda en este caso y ya hay pugna entre los que tienen mucho dinero y los que tienen mucha tierra, ¿no? Entonces, ya para la revolución industrial ya empieza a surgir esta clase social de la clase media. ¿Por qué? Porque ya tienes trabajo, ya produces, ya te paga, el que tiene mucho dinero te paga por producir, ¿no? Y empieza a surgir esta clase trabajadora o esta clase media. Pone en evidencia y en bancarrota el sistema económico monárquico. En este momento ya el hecho de tener tierra no te hace rico, ¿no? Y cuántas veces no hemos visto en los campos y en los pueblos señores ya mayores que pueden tener parcelas enteras pero que no tienen lana para comer, ¿no? Entonces, ya pone ya en contraste, pues, este sistema que no da económicamente para subsistir el hecho de tener tierra. Ya no solamente tener tierra te da poder, ¿okay? Ya necesitas dinero, ¿okay? Los experimentos democráticos del siglo XVIII representan esta transición, ¿okay? Y aquí en la Revolución Industrial vamos a tener también un apartado especial para la Revolución Industrial que me encanta. Entonces, ya en la revolución industrial, pues, ya existe estas tres clases sociales, vaya, los ricos, los nobles, los que tienen poder en dinero, alguno que otro que todavía les subsiste el poder por tener tierras, existen los trabajadores, la clase trabajadora, digamos la clase media, y los que siguen siendo campesinos, ¿sí? Con la revolución industrial surge una nueva clase social que es el proletariado, que a su vez cambiará la dinámica del capitalismo industrial. ¿Por qué va a cambiar la dinámica? Porque el proletariado
son los que van a mover tal cual la economía. Son los que a los ricos, en ese entonces, los van a hacer más ricos gracias a su trabajo, gracias a las horas extras, ¿no? Y luego viene la máquina de vapor que nos va a ayudar a eficientar procesos, que nos va a ayudar a hacer más rápido una línea de producción, que nos va a ayudar a llevar o a transportar mucho más rápido los productos o la carga de un punto A a un punto B. En lugar de tardarnos 3 días, pues ahora a lo mejor nos vamos a tardar un día, ¿no? Y en lugar de producir al día 5 pares de zapatos, nos va a ayudar a producir 10 pares de zapatos. Entonces vamos a tener una explotación, una mayor oportunidad de poner a la venta más productos y más personas van a tener a su alcance más comodidades, porque todos sabemos que entre más productos existan, pues podemos bajarles el costo y con ello más gente puede tener acceso a ello. Y ahí es donde empieza el famoso capitalismo y la necesidad de consumir, el famoso consumismo también, ¿no? Bien, son 10:28. Nos queda tiempo excelente para hacer un examen rápido. Que vámonos a la plataforma, vamos a hacer un examen rápido, porque cada semana tenemos que tener un examen rápido. Sin embargo, lo vamos a hacer, si les parece bien, acerca de, déjame activarlo, acerca de los tipos de historia, todavía de lo que vimos en el parcial 1, pero este examen rápido ya nos va a contar para el parcial 2, ¿ok? ¿Les parece bien o activamos examen de lo que estamos viendo actualmente? No, pues si quiere del anterior, ¿no? Bueno, ¿No estuve compartiendo en ningún momento en la presentación? ahorita apenas se puede comprar. Apenas ahorita se dejó de convertir. Ok. Me asusté. Por un segundo pensé que... Ok. ¿De qué vamos a tener examen rápido? Perdón. En este caso sí les voy a dar opción a que elijan si es del parcial pasado o de este. ¿Nos da chance de escoger cómo queremos reprobar, profe? ¿Cómo quieren reprobar? Ajá, exactamente. ¿Con examen rápido de esta presentación o de tipos de historia? A ver, aquí tenemos... Ah, de los tipos de historia. Tipos de historia. Del pasado. Sí, tipos de Del historia. pasado. Dale, pues, tipos de historia. Quiz de tipos de historia. Aquí está ya lo. Cancelar. Lo vamos a mover para acá. Ok. Editar. Mostrar. Editar ajustes. Y lo vamos a hacer ahorita. Vamos a abrirlo a las 10:30. Está perfecto. Y lo vamos a dejar activo hasta la 1 de la tarde. Ok, y hasta del 21 al 21. 21. Listo. Entonces, vámonos pues a nuestra plataforma. Vamos a contestar nuestro examen rápido. Vamos a dejar la clase aquí. La próxima sesión vamos a ver los tipos de monarquía, la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria y la revolución industrial, ¿no? Entonces, la próxima semana tendremos examen rápido de lo que vimos apenas esta semana. El examen rápido ya debe estar activo y solamente me voy a quedar con David nada más para revisar su calificación. ¿Les parece bien? Gracias, profe. Gracias a ustedes, que Sí, tengan una profe. bonita semana. Nos vemos la Luego. próxima. Bye bye. Bye.